Antes nos hacemos cargo de la actualidad. Panel sin lucro, señores, como todos los días lunes. Y saludo en primer lugar a nuestra amiga y periodista Maca Lescornés, que está con nosotros ya. Hola Maca, gusto saludarte. Igualmente. Junto a ella está nuestro... ¿Cómo? Porque el otro día alguien te había puesto un nombre mayor en Twitter así, pero era como un nombre potente. Se me olvidó en este momento, pero bueno. ¿En serio? Pero era así como... Como Carlomagno. Así. Sí, una cosa así. Una cosa así, ¿no? Era con power, con energía. Exactamente. Las ambiciones. Bueno, ambiciones todas las tenemos, ¿no? Claro. Bienvenido también, ¿eh? Buenas noches. Con un look bastante agresivo, diría yo, para esta jornada. Yo no sé si el país estará preparado, pero aquí está con nosotros el señor Cristóbal Belolio, con un look más agresivo que de costumbre. Es que vengo representando a la UDI hoy día. Hoy día viene representando a la UDI. O sea, el movimiento liberal queda... Dada la conformación del panel, tengo que jugar ese rol. Hasta la semana... Tu estilista no te aconsejó. Tu estilista no había conocido nunca la UDI. Un estilista liberal. Hasta la semana pasada era alcalde electo, ya es alcalde como tal. El señor Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, también con nosotros. Gusto de tener también. Ya muchachos, vamos de inmediato a lo que está pasando con Chile, Perú, en La Haya. Tuvimos ya una primera semana de donde conocimos los planteamientos de Perú, también salieron nuestros abogados a plantear sus puntos de vista y con que quedamos medio en ascuas con esta pregunta que hizo el juez marroquí, que una pregunta, yo me imagino, cuando así como en ¿quién merece ser millonario? Con toda la delegación, dijo, la pregunta dice así, y se movían las luces, y la pregunta es... Esto lo dijo en marroquí, yo voy a entonces, ¿para qué les voy a hablar en marroquí? ¿Para qué me voy a pegar la quiebra? Dice, ¿consideran ustedes, en tanto signatarios de la Declaración de Santiago de 1952, que podrían o podían en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que vaya a las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las diferidas costas? Como dice la llamada, hay que... Claro, y es como, puedo ocupar el comodín. Claro. ¿Y cuáles son las alternativas? Público, claro. Bueno, pero esa es la respuesta que ha dejado. ¿Llamaron como... amigo o no? Claro. Pues claro, en punto suspensivo. Llamaron amigo claramente. Quiero conocer la visión que tienen ustedes de esta primera semana de alegatos. Ofrezco la palabra, Maca. La primera semana de gato, fíjate, yo creo que la primera semana partió, yo creo que harto nerviosismo para Chile, porque yo creo que venía un ambiente, sobre todo los 15 días previos al inicio de los alegatos. Yo creo que lo teníamos todo bastante controlado hasta aquella reunión entre los expresidentes y el presidente, en la cual claramente afloró el nerviosismo después del fallo de Colombia a Nicaragua, que yo creo que eso un poco revolvió el naipe, por lo menos lo que muchos consideraban. Y después empezar con los alegatos peruanos, que obviamente le dan mayor protagonismo a Perú, son muy buenos abogados, los argumentos eran bastante potentes, apelaban mucho a rato al sentido común, a lo de la equidistancia, es decir, decían, mira, ¿por qué aquí no nos repartimos mitad y mitad? Aquí algo suena bastante como de sentido común, es decir, bastante razonable a ojos de cualquier persona. Entonces, eso yo creo que los dos primeros días nos descolocó un poco. Pero la verdad que los alegatos chilenos, los últimos 2 días, la verdad que fueron bastante contundentes, una defensa bastante bien preparada, hasta la famosa pregunta. Hoy día yo he escuchado versiones de los dos lados, diciendo que era una pregunta absolutamente neutral, que era una pregunta que no era dirigida para ninguno de los dos, pero yo creo que por la forma en que estuvo formulada la pregunta, por lo menos por lo que pide, porque al final lo que la pregunta pide es, a ver, el año 52, ¿ustedes podían o no podían establecer un límite marítimo dado el contexto internacional? Si básicamente eso es lo que hacía la pregunta. Yo creo que lo que deja es la carga de la prueba en el lado chileno, porque puesto que es a Chile a la que le interesa decir sí podíamos limitarlo, en el momento que decimos que no, se cae el caso chileno. Claro. Entonces yo creo que la pregunta yo creo que era un poquito más complicada para Chile, y hay que ver mañana qué hace Perú. Perú tiene la tarea de contestar la parte chilena, que fue también bastante dura. No solamente le dijo que no se podía armar un caso a partir de Google, es decir, los trató de que estaban incluso falseando, falseando, pero sí manejando documentos a su antojo, los acusó de contradicciones, los peruanos van a responder fuerte, pero lo que sí es cierto y lo que tiene ventaja para Chile es que nosotros cerramos, y siempre es bueno en cualquier tipo de match donde hay dos partes, cerrar siempre es muy bueno. Ahora, ojo, que el fallo no viene 48 horas después, porque mucha gente está esperando que una vez que terminen los alegatos, el domingo ya tengamos fallo. Aquí nos queda todavía un medio año completo por delante, va a pasar muchas cosas en el medio. Plena campaña. Plena campaña, por lo tanto... Va a haber hablado Bachelet incluso cuando se dé el fallo. O quizás no. A lo mejor no. No sabemos todavía, así que todavía nos quedan variables por falta todavía. Así es. ¿Mayor? Mira, yo creo que hay dos aspectos. Uno tiene que ver con lo que está pasando efectivamente en La Haya. Yo creo que
Perú logró plantear un caso, eso hay que tenerlo claro, logró plantear un caso. O sea, llegar a La Haya... Y llega a La Haya y plantea el caso, qué sé yo. Chile, en lo jurídico estrictamente, yo creo que tiene un caso fuerte, pero lo que hay que entender es que estos tratados tienen que ver con política. Entonces aquí lo que ha faltado es una perspectiva política. Y ha faltado no solo antes, sino que durante, y está faltando ahora cuando ya viene el después de La Haya, porque es evidente que nosotros, por no haber tenido una política clara respecto al tema de Bolivia, hoy día estamos metidos en este entuerto. Porque si hubiese tenido clara una política respecto a Bolivia, hubiésemos hecho alguna clase de negociación hace 10, 15 años o hace 5, ya, esto no existe, esto se acaba. Y hoy día lo que tenemos es La Haya con Perú hoy día con resultados inciertos, y mañana seguro La Haya con Bolivia, con resultados aún más inciertos. Entonces, de verdad que lo que necesitamos es entender que aquí hay política. Este tribunal no era necesario que ocurriese, no era necesario, ¿ya? Y la pregunta efectivamente que se plantea, y además no es bueno que sigamos mintiéndonos con ciertas cosas. Por ejemplo, la pregunta no es neutral. Lo que dice Perú es básicamente, lo que Chile llama tratado, hay que echarle disolvente y en realidad son límites pesqueros. Lo que dice el juez es, ¿no será cosa que ni siquiera son límites pesqueros, que ustedes con qué cara, y además en eso hay un dejo de eurocentrismo, con qué cara países tan chicos como usted determinan que se toman 200 millas, que no podían controlar con ningún barco y qué sé yo? ¿Qué están hablando? ¿Cómo hicieron eso en el año 52? No, bueno, de hecho fue un tratado muy contestado por algunas potencias, así que lo habían adelantado a su época. Bueno, si los nazis se hizo millonario en las costas del Perú, entonces el límite además, ¿con qué derecho usted en esa época trazaba una línea en el mar? O sea, era imposible técnicamente, o sea, ¿de qué me está hablando? Entonces, le echa, si ya era disolvente lo de Perú, este tipo le echa directamente corrosivo, ¿no? Entonces, claro, Perú lo que tiene que hacer es tratar de armar el caso hasta que quede un poquito más armado, pero Chile necesita armarlo completo. Entonces la pregunta es incómoda para Chile, es complicada, es respondible con un buen trabajo y qué sé yo, pero es un tema que es delicado. Entonces me parece que tenemos que entender que aquí hay un asunto que tiene que ver con la política interna de Chile, con la política externa, que es la ausencia de política, la ausencia de valor de la política, y aquí está quedando en evidencia que si hubiésemos tenido ese valor, probablemente no estaríamos hablando de este tipo de problemas, ni gastando las plata que estamos gastando en La Haya. Además, yo te escucho y me queda dando vueltas esto. Igual tiene una dosis de ironía que no nos gusta mucho, pero ironía al fin y al cabo, que sean nuevamente los europeos los que nos digan a nosotros qué hacer con nuestros propios límites. Claro. Como que ustedes no son capaces de administrarse a sí mismos, tengan que ser ellos. Claro. A 500 años de Cristóbal Colón, a 1000 años de Thorvald Eriksson, y nos siguen. Y un tipo que nació en una colonia, además. O sea, él también nació en una colonia porque es marroquí. Sí. Además, debería ser un poquito más buena entender. Daniel, tú tienes una visión de los tratados que la habías manifestado la otra vez, algo acá que es distinto. Yo me siento plenamente representado por la posición de Mayol, que además es muy coincidente. De Carlos Manuel. Claro, de Carlos Manuel. Con una columna que yo leí de Cheire el fin de semana en un diario, y que hablaba precisamente de eso, que era un poco también lo que yo siento que intenté decir, no sé si me supo explicar, porque me ningunearon bastante por Twitter la semana pasada después de mis dichos aquí. ¿Te sentiste tocado? No me sentí tocado, pero hay gente que nunca está disponible. A ver, hay gente que de verdad piensa que hay cosas que no se pueden discutir. Me acuerdo que esto me lo dijo una vez Larraín en un programa de debate que había hace muchos años atrás, cuando estábamos discutiendo precisamente discutiendo el tema de Bolivia. Claro. Y yo insistía en lo mismo. Primero, mira, los tratados representan minutos históricos, con condiciones históricas, ¿no? Que representan momentos, además de desarrollo de las instituciones políticas. El Estado Nacional es tan reciente como efímero. O sea, tiene 350, 400 años de historia. En la historia de la humanidad van 6.000, 9.000 años. Han habido cientos de superestructuras políticas distintas en distintas partes del mundo. Y este Estado Nacional, al cual algunos se aferran como si fuera el criterio de verdad, y que nos hace tomar posiciones e ir a negociar como si esto fuera lo último que vamos a ver. Yo percibo que no es tan así. El Estado Nacional ya está siendo desfigurado por estas instituciones. Tú dices, oye, mira, qué raro que los europeos tengan que venir, pero en el Consejo de Seguridad de la ONU, 5 países que tienen derecho a veto son capaces de decirle al mundo qué hacer y qué no hacer hace 50 años, y todavía no empezamos a discutir si efectivamente el derecho a veto del Consejo de Seguridad tiene razón de ser hoy, en este contexto, cuando los bloques regionales efectivamente son lo importante. Y Cheire lo apuntaba claramente, decía lo mismo que dice Mayol.
mira, aquí lo que falta es la visión política. ¿Qué necesitamos? Voy a poner un ejemplo así, voy a irme al otro extremo. Y que conste que yo nunca he dicho que quiero que Chile pierda nada. Pero lo que yo he dicho es, a ver, si ganamos todos los puntos en La Haya, terminado La Haya, 10 años más, Perú y Bolivia van a seguir reclamando y no vamos a poder establecer una relación de buena vecindad con nuestros pueblos hermanos. Ese es el tema de fondo para mí. O sea, ¿de qué nos sirve ganar si eso implica que no vamos a poder avanzar en algo que lo dice Cheire, que lo dice Mayol, que lo dicen otros pensadores que dicen, mira, hoy día lo fundamental es integración? Entonces, ¿por qué efectivamente antes de llegar al Tribunal de La Haya no vemos cómo resolvemos esto como pueblo hermano y nos ponemos de acuerdo? Porque yo estoy absolutamente cierto y claro que tiene que haber una negociación que sea mutuamente beneficiosa para todas las partes y así podemos pasar de una negociación basada en posiciones a una negociación basada en razonamiento, en argumento y en un ganar-ganar para todos. ¿Esta negociación cómo podría ser beneficiosa para Chile? Sí, es conocido que lo único que nos queda aquí, si es que no ganamos, que es quedar empatados, es perder. A ver, ¿qué es lo beneficioso? Poder desarrollar efectivamente un proceso de integración real con Perú y Bolivia, ya poder establecer ahí una triple frontera también, tremendamente vigorosa en términos económicos, ya poder además aumentar el comercio internacional, aminorar las desconfianzas y plantearnos una posibilidad de caminar juntos para adelante. A mí me parece que eso es tremendamente beneficioso para Chile, salvo el que crea que hay un pueblo mejor que otro, digamos. El otro día leía por ahí alguien que proponía, bueno, en la frontera norte de Chile, démosle esa pasada a Bolivia para que salgan al mar de una vez y le endosamos el cachito a ellos, porque son ellos los que van a tener un hito uno respecto a Perú. Oye, y extrañamente eso lo planteó un militar que gobernaba de facto este país hace bastante tiempo. Sí, pues. La política más agresiva. Y lo vuelven a plantear los militares, porque además en estrategia militar, obviamente, a un país siempre le va a convenir tener un vecino menos y una frontera menos que cuidar. Cristóbal Bololio. Estoy pensando cómo coincidir lo que quiero decir o lo que tengo que decir. Y con el corte de pelo. No, evidentemente, lo que quiere decir. Evidentemente hay problemas políticos desde que Chile permite que se instale la teoría del mal vecino. O sea, es justamente visto en el barrio como el Mateo prepotente que no presta los cuadernos y que está permanentemente tratando de expandirse, sea o no sea cierto. La percepción que instala Perú y Bolivia, por lo menos en los foros internacionales, es esa. Que somos winners. Claro. Pero winner es mala. Y a nadie le gusta tener a ese personaje en el barrio. Por muy Mateo que sea. Y porque a este Mateo muchas veces le gustaría estar en otro barrio. Bueno, ¿quién fue el que dijo es una buena casa en un mal barrio? Claro, yo creo que nos costó, o sea, por supuesto. esa frase nos ha costado. Y eso es un problema, y es un problema, yo estoy de acuerdo, político. Ahora, yo no sé si es incompatible tener una relación, una mínima amistad cívica con tus vecinos. No sé si eso sea sinónimo de no tener ningún tipo de litigio o conflicto pendiente, porque efectivamente cuando dos países acceden a una jurisdicción común, a la competencia común de un tribunal internacional, no europeo, de La Haya, en ese caso pareciera que están las cartas bastante claras. En el caso de Bolivia dicen que es distinto porque el tratado que supuestamente define nuestras fronteras con Bolivia es de 1904, por lo tanto es muy anterior a la firma del Pacto de Bogotá, en el cual los países signatarios se someten a la jurisdicción de la Corte de La Haya. En este caso, los tratados que estamos viendo con Perú, y que además Perú cuestiona porque no son tratados en rigor, son posteriores a la entrada en vigencia de la Corte. Por lo tanto, hay gente que dice que esa demanda de Evo, cuando llegue a La Haya, no va a alcanzar ni siquiera a entrar a la oficina de parte porque le van a decir admisible. Y en ese caso, la jugada parece que tendría que ver con una especie de arbitraje. Pero dejando de lado el tema... Más o menos lo mismo dijimos de esta, en todo caso. Más o menos dijimos, no fíjate, yo lo que entendí, y aquí lamentablemente hay que ponerse un poco técnico en esto, lo que entendí es que había una excepción de competencia y no de jurisdicción que Chile pudo haber puesto durante el mandato de Michelle Bachelet para explicar que sobre tratados no había nada que decidir. Y que pareciera, según lo que yo leí de personeros de la concertación, es que ellos habían preferido, en vez de escudarse en estas excepciones formales, ir a ganar de una sola vez el fondo del asunto para evitarse que en 10 años pasara lo mismo. Bueno, ahora efectivamente... Vamos a ver cómo salió la jugada en 6 meses. Pero lo que es interesante es que toda la semana previa, en eso yo concuerdo con la Vaca, que toda la semana previa a que empezaran los alegatos, en Chile el ambiente fue de un poco ponerse el parche en telería. Todo el miedo a que el fallo fuera salomónico y concediera algo a Perú y nosotros perdiéramos. Una declaración temeraria del expresidente Frey diciendo que no teníamos que acatar
un fallo salomónico. Deslizó la posibilidad que no se acatara, y eso yo creo que fue lo que desordenó muchísimo el Maife de lo que había sido toda la argumentación anterior. Declaración del propio presidente en un programa de televisión, es decir, hubo una semana bastante compleja previa a los alegatos, que nos predispuso, creo, una situación compleja ahora, en esta... Además, en este juego de las declaraciones, una trampa implícita en la argumentación, porque era, esperamos que actúen de derecho. Y si no es así, o sea, claro, si ustedes hacen mal su trabajo, significa que cualquier resolución que sea contra nuestro país es porque ustedes hicieron mal su trabajo. Claro, ahora, hay también una prepotencia en la declaración. Igual se pregunta por qué las 5 o las 7 familias que tienen derecho a explotar el mar no están pagando ellos el juicio de La Haya y no... Deberían ponerse con una luquita. De a una, yo creo, además, de hecho. Ahora, lo que dice el expresidente Frey respecto a que el fallo podría no ser en derecho es porque esta corte, supuestamente, tiene una tradición de fallar con algunos argumentos políticos, que es básicamente, si un tipo viene con 7 puntos en el petitorio, bueno, démosle uno, que sepamos que los otros no tienen la razón para que con algo se quede. Eso, malentendido salomónico, porque no tiene nada que ver con Salomón esto. No sé si tú conoces la historia de Salomón, pero la guagua, la Salomón le lleva una guagua y el tipo dice que de amarillo Salomón. No le alcanza a contar a la mamá. Era para descubrir quién era la verdad la madre, que es la que se tira sus pelos y dice, por favor, no tocó ninguna guagua, hay que decir eso a Salomón. Porque... O sea, desde ese punto de vista, Chile debería decir, no. Claro. La guagua, el mar, llévesela. Además que según... Además que según el libro de Reyes, Salomón había recibido esta sabiduría después de haberle pedido directamente a Dios que le entregara estos poderes especiales. Mira, Belolio cómo nos muestra su faceta más... Ríanse nomás, pero la moneda la semana pasada hizo una misa donde se pidió la moneda pidió en una misa para que los representantes chilenos fueran iluminados por Dios. Así que créeme que esto no está tan... Igual pedir que sean iluminados como, considerando el boom de las iluminadas, como un poquito caricaturesco. Daniel Jadwe, te estabas mordiendo la lengua. Me parece que estas historias de la Biblia no te representan. Sí me representan. No quería sacarlo del tema. Solo me estaba acordando de un tema que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí. Es que para la partición de Palestina en el 47, los palestinos, igual que la madre real de la guagua, no aceptaron la partición de Palestina. Y mira cómo estamos hasta el día de hoy. Veamos que estaban de Naciones Unidas y la Sociedad de las Naciones no eran salomónicos ni sabios en esa época. Veamos qué está diciendo la gente en Twitter. Dice Jorge San Martín Rúa, panel sin lucro, gato panel sin lucro, es el que estamos utilizando hoy día. Dice, yo quiero la paz con los hermanos peruanos. Bueno, yo creo que todos queremos, nadie se ha puesto siquiera en un plano bélico, porque ahí sí que estaría mal. ¿Alguno de ustedes aquí es reservista o algo así? No tenemos mucha cara de ser reservista ni... Bueno, pero Cristóbal por el blue que pueden meter, sería pero podría objetar de conciencia algún tipo de adscripción religiosa. Yo Flavio reservista boxeador, pero bueno. Flavio Antonio dice, son un asco. A Perú, aunque le den hasta Antofagasta, seguirán igual de inconformes. Dice por acá Francisco Muñoz, viendo Mentiras la Red, panel sin lucro, ¿Perú declara como de su propiedad las aguas internacionales? Pregunta él. Jean-Claude dice, creo que está todo mal, no tienen nada que alegar los peruanos. Dice por acá también Víctor Vega, el análisis tiene que ser político, pero también jurídico, un poco más de fondo y no tanta parafernalia. Por acá dice, dígame. Lo jurídico no es una Biblia sagrada, las leyes van cambiando y van representando la actualización de la idea de justicia. Lo que es justo hoy no era justo hace 50 años. ¿Sabes qué? Hace 50 años pegarle a una mujer era casi normal y aceptado por todos. Y hoy día, afortunadamente, la conciencia de la humanidad ha avanzado hacia la necesidad de entender que ninguna violencia de género es aceptable. Y lo mismo podemos decir de la pederastía, de la pedofilia, de una serie de cosas que en otro minuto en la historia eran aceptadas. Entonces la verdad que eso de aferrarse a los tratados y a la juridicidad como si fuera un libro sagrado que no puede alterarse, es lo mismo que aquellos que dicen que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Eso es una identidad asesina. Hay un punto que es importante. Que todos los que no creen en eso, su Dios no existe. Que es muy importante y que tiene que ver con lo siguiente, que resulta que aquí hay un deporte que se ha hecho por ambos lados, Perú y Chile, mucho en el mundo del periodismo, ¿ya? Donde además juegan como a ser abogados los periodistas y hablan con los periodistas del otro lado, digamos, y cada uno defiende su parte y se argumenta,
¿ya? Aquí hay un tribunal. Si queremos hablar de derecho, sí, hay un tribunal internacional que Chile ha validado como legítimo, ¿ya? Y que va ahora, y efectivamente esa respuesta que puede dar el tribunal va a ser la justicia. Por lo tanto, la reflexión jurídica, nosotros podemos hacer comentarios, llamar a un técnico que nos explique qué significa esta reflexión jurídica, qué significa cierto tipo de argumento, muy bien, es un tema de cultura general muy importante, pero jurídicamente no cabe ninguna duda que además en el tema del derecho internacional y el derecho marítimo en particular, todo lo que es como la prehistoria del conocimiento es ahora. O sea, el Aristóteles de lo que es la ciencia política está vivo y está en La Haya ahora. Porque son tipos porque esto es nuevo, esto es muy nuevo, esto tiene 20, 30 años. Entonces estamos en presencia de los tipos que más saben, ¿ya? Y claro, y ahí van a fallar. Entonces si Chile pierde, ha ganado el derecho, y si Chile gana, ha ganado el derecho, y punto. Igual es interesante ver en las discusiones en redes sociales, en diversos otros, en los comentarios que se dejan en las noticias, que Chile es un país de gente que sabe mucho, que si hay que hablar de la selección son todos técnicos, especialistas. Ahora la mayoría son especialistas en materias de derechos internacionales, derechos marítimos, derechos que no existen. Más interesante que yo concuerdo que más interesante que para nosotros el debate respecto de los alcances jurídicos es la eventual ola o contraola de chauvinismo que se da respecto a estas situaciones. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando en Perú, porque normalmente a nosotros nos llegan los avisos de lo que dice el diario La Razón, que es uno de los más amarillistas, pero no sabemos lo que dicen los otros diarios que quizás representan o son más leídos. Tenemos sobre representado los extremos, digamos la gente común, la gente en la moderación suele no estar bien representada, desgraciadamente, porque es algo que... La racionalidad más que la moderación. No, pero el otro día había un hashtag no creo que la diferencia está entre una sola milla y lo exaltado. Y el Ni una sola milla hizo que muchísima gente siguiera, por supuesto, muchos de ellos inspirados por sentimientos nobles, de amor a la patria, de no querer perder, ojo, hay un argumento que es interesante, de no querer perder territorio, tanto en el caso de Bolivia como en el caso de Perú, que fue ganado con la sangre de chilenos. Hay todo un discurso que tiene que ver con eso. Entonces los mapuches van a seguir peleando hasta recuperar... hasta con mi argumento. Pero ese argumento que estaba en Ni una sola milla, y que es un argumento que vimos también a principios de los 90 con Laguna del Desierto. Acuérdense cuando Elwin dice, bueno, ¿qué más da? ¿Cómo fue? ¿Un metro más, un metro menos, algo así? Y que todavía le pena que ya le costó carísimo. Hubo toda una hora... Es que parece que nos falta un poco de ética, en el sentido de hacer válido para los otros lo que es válido para nosotros. Porque si efectivamente no tenemos que devolver nada de lo conseguido por la sangre. Ahora, aquí son declaraciones... Aquí en Twitter mucha gente pregunta, a propósito de algo que salió en el panel, es ¿cómo podríamos haber evitado ir a La Haya cediendo a la presión de Perú? Es decir, ok, ustedes quieren esto, ya ok, vamos, les damos. Bolivia, no queremos ir a La Haya, les damos. Sentarnos a conversar, pero ¿sabes qué? Con una disposición real y con voluntad política, porque Chile lleva no sé cuántos años diciéndole a Bolivia, es más, recuerdo la declaración del presidente Lago diciendo, ofrezco relaciones aquí y ahora, claro, y vamos a conversar. Que era todo lo contrario de la postura chilena de siempre. Todos los temas, claro, todos los temas sin agenda, pero la agenda de los bolivianos nunca llega. Conversamos todos los otros temas y lo que los otros quieren conversar nunca llega. ¿Será que también hay ciertos sectores que mantienen vivo eso porque también es una moneda de cambio política? Lo que hace, no lo que dice. A los dos lados también, hay parte también de Bolivia y parte de Perú también les conviene esto porque el chauvinismo sirve en ambos lados. Sí, entonces, evidentemente, mira, pero la cosa es muy simple. Chile tiene 146 tratados de libre comercio en el mundo, ¿ya? O sea, prácticamente no hay país con el cual Chile no tenga un tratado de libre comercio. Eso ha sido una labor diplomática enorme. Y resulta que muchos son labores diplomáticas para tener tratado de libre comercio y para hacer negocio, y no hemos sido capaces de entrarnos con los vecinos. O sea, con los vecinos. A integrar. O sea, una cuestión donde hemos metido Falabella. Hay un ejemplo muy simple, el caso, lo que pasó con Argentina con el gas. Nosotros llegamos a un acuerdo técnico y político, pero nos dedicamos después a hacer el tubo, al trabajo técnico, al precio, y nos olvidamos de la política. Y al tiempo nos quedamos sin gas. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que si viniera un peruano y un boliviano y compraran grandes porciones de territorio, un consorcio internacional en el norte, y establecieran un lugar para salir, pero lo hicieran a través de las reglas del mercado, nadie alegaría. Porque en este país no se acuerdan de la soberanía cuando le vendemos todos los recursos naturales a los extranjeros, cuando les damos el cobre, cuando les damos... En el caso de Tompkins han habido incluso personas de derecha que se han molestado por el tema. Sí, porque es conservacionista. Sí. O sea, porque fíjate que es notable, porque altruista. No claro, haya molestado que compren. Hernán Vigi dijo, a fines de los 80, dijo, bueno, si la gente que quiere salvar los ríos quiere, cómprese el río.
llegó un tipo que se compró, Se compró el y resulta que no le gustó. O sea, no tiene ningún sentido. Estamos en Mentiras Verdaderas con el panel Sin Lucro, analizando la actualidad. Ya viene un tema muy importante que tiene que ver con Cristian Prech. Ya les vamos a hablar de eso. Pero antes, permíteme contarte esto que es fundamental para ti. Vive tu vida con Windows 8. Diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira. Interactúa con tus contactos personales y también con tus contactos profesionales. También puedes dividir tu pantalla para acomodar más de una actividad al mismo tiempo. De esta forma es mucho más fácil organizar diversión y trabajo. Podrás acceder a la tienda Windows, en la que podrás descubrir un nuevo mundo de aplicaciones para tu PC. Puedes filtrar por precio, clasificación u otros aspectos. Muchas de las apps, las aplicaciones, son gratis y otras las puedes probar antes de comprarlas. Empieza ya a descargar y explorar las apps Windows 8. Difícil de creer, fácil de entender. Ok, seguimos con nuestro panel Sin Lucro. Cristian Prech, en una declaración difundida ayer por la tarde por el Arzobispado de Santiago, se menciona en primer lugar que Prech no podrá ejercer públicamente el ministerio sacerdotal por 5 años, pero se advierte que el arzobispo tendrá la facultad de ampliar el plazo indicado por el tiempo que estime conveniente. Esto a raíz que desde el Vaticano, es decir, desde la Casa Central, les dijeron que efectivamente las acusaciones contra Cristian Prech habían sido acogidas y que se había determinado que así habían ocurrido. El texto plantea en segundo término que el ex vicario tendrá 60 días hábiles para apelar a la Santa Sede. En tercer término, el decreto establece que Prech no podrá administrar el sacramento de la confesión ni dirigir espiritualmente a jóvenes y menores de edad. En cuarto término, se recalca que deberá fijar una residencia de común acuerdo con la autoridad eclesiástica y que deberá llevar una vida de oración y penitencia, y se apuraron también en aclarar que el paralelo que algunos hacían con la condena a Caradima, a quien se le prohibió de por vida el ejercicio sacerdotal, tenía que ver con la reincidencia de los casos que en la situación de Cristian Prech no había ocurrido así. El BBC Mundo hablaba de este sacerdote que luchó contra la dictadura y que ahora cae víctima de casos de esta naturaleza. Sin duda la figura de Cristian Prech era una figura potente, sólida, y de pronto se desarma. Ofrezco la palabra. Yo creo que hay varios temas en juego. Primero, ha habido una falta de conciencia en la iglesia chilena de que esto es de que la política de abrir los temas relacionados con las faltas de pederastía, con los abusos sexuales en la iglesia, fue una política del Vaticano. O sea, cuando asume Ratzinger, lo primero que hace es publicar la carta de disculpas a los irlandeses. Tú entras a la página web hoy día del Vaticano y hay una pestaña que se llama abusos sexuales. Y está toda la historia de los abusos sexuales de los últimos años relacionados con la iglesia. O sea, los tipos transparentaron todo, han tratado de abrir el tema, y aquí la iglesia ha actuado siempre un poco contrariada con esta situación, en vez de decir, ¿sabe qué? Efectivamente vamos a resolver el asunto porque es evidente que el Vaticano está caminando hacia el fin del celibato. Ese es el gran tema que está en juego aquí, ¿ya? Y obviamente aquí hay temas que tienen que ver ya con la cuestión moral específica de cada uno de los sacerdotes involucrados, ¿ya? Yo no descartaría, el Vaticano es altísima política, yo no descartaría que aquí hay, tenemos a uno de un lado, tenemos que tener al otro del otro lado, ¿ya? Tenemos que demostrar que este es un problema que atañe a la iglesia como un todo, tenemos que dar señales claras respecto al tipo de sanciones. Yo creo que Prech no va a apelar, por ejemplo, yo creo que esto es absoluto, digamos, no va a haber apelación. O sea, me parece que Prech hace la señal política, apenas le informan, él nombra como su asesor al padre Asbun. Sí. Es una señal política muy clara de decir... ¿Lo nombra a él o se lo bueno, él lo nombra. Él lo nombra. Y se conocían y todas pero es interesante como señal política, o sea, efectivamente... Y hartas cosas que han pasado, aparte del tema Prech y uniéndolo a otro, que yo creo que pasó bastante colado y que por lo menos a mí me interesaba mucho, era el tema de cuando las víctimas de Caradima deciden ir a juicio civil, es decir, pedir indemnización a la iglesia como institución encubierta. Y eso es súper interesante porque yo creo que una de las cosas dentro de todo el caso de abusos sexuales de menores que ha sido... Ahora, aquí hay un tema mundial que atañe al Vaticano, básicamente por un tema que hubo una política de Estado de encubrimiento, y eso es lo grave de todo este cuento. Es decir, aquí no está hablando de casos puntuales, sino hubo una doctrina, de hecho, harto se ha hablado de aquello cuando en un minuto el Vaticano decide, mira, aquí mejor vamos a proteger a la institución y no a quienes debemos proteger, que son los niños, y ahí fue yo creo, el peor error que ha cometido la iglesia en el último milenio, quizás. Es decir, yo creo que eso ha sido terrible. Y dentro de eso,
lo que empiezan a hacer los casos precisamente de demandas contra la Iglesia. Yo creo que el caso más emblemático es lo que pasa con el arzobispado de Boston, que está a punto de quebrar, porque llegan a ser tantas las demandas de indemnización que llega un momento que la Iglesia de Estados Unidos dice, aquí señores, o atajamos esto o tenemos que terminar porque no podemos pagar. Y yo creo que esa sombra es algo que... Fin del giro. Claro, algo así. Esa sombra yo creo que se enciende sobre muchísimas iglesias en el mundo y muchas han empezado a adoptar actitudes precisamente previendo ese escenario. Y es por eso, por ejemplo, que Sati, antes de conocer incluso la decisión de las víctimas de Karadima, Sati mismo y otras personas de la iglesia salen diciendo muchas declaraciones bien seguidas, diciendo, estos son cosas individuales, nosotros no tenemos plata con que abarcar si es que pretenden otra cosa. Yo creo que hay una serie de cosas que son súper interesantes lo que está ocurriendo en este tipo de casos. Y otra cosa que hay que añadir, Curatato sale libertad. Es decir, eso es, yo creo que uno de los casos emblemáticos, el primero, uno de los pocos que terminó respondiendo ante la justicia civil, porque todos estos casos, caso Karadima... Curatato sale de la cárcel. Claro, Prej no va a tocar la cárcel. Es que eso es la otra cosa, está hablando Karadima, Prej, son personas que ante la justicia civil, y ante la justicia en que los vemos todas las caras, no han respondido, digamos. O sea, ahora, alguna prescripción... Prej es condenado por su organización. Claro. Ellos con sus reglas deciden que Prej es un elemento que juega en contra de los principios y valores que dice promover la Iglesia. Lo que es interesante, y lo pienso desde la perspectiva de los fieles chilenos, que no lo han pasado nada de bien probablemente con todo esto, es que durante mucho tiempo la religión, como la explicación primaria de la humanidad para poder entender lo que pasaba alrededor, la naturaleza, de dónde venimos, para dónde vamos, era la manera en la cual podíamos tratar de entender el mundo. De repente la ciencia demostró que la religión estaba completamente equivocada respecto al origen de las cosas y tenía una explicación mejor. Y nos quedamos con la otra tesis de por qué todavía hay gente que cree en la religión, y que es básicamente porque habría una especie de patrón moral, y que en el testimonio de estos hombres buenos nos hace tener ejemplos en la vida de cómo se porta bien una persona. Bueno, y lamentablemente para algunos, por lo menos para los jesuitas, que esto es muy relevante, el testimonio de la persona, más que te citen el dogma completo o la doctrina de la fe, cuando el testimonio se cae, cuando el resorte moral de las personas que dicen llevar este discurso se cae, te empiezas a encontrar con que ya la Iglesia ya no tiene las explicaciones últimas sobre de dónde venimos y para dónde vamos, y ahora ni siquiera tiene el soporte moral para decir por qué ellos deben ser la luz del mundo. Ahora ahí también es interesante pensar que la gente y todos miramos las religiones como que si no fueran seres humanos, como que se nos olvida de que son hombres. Y agregando un poco lo que dice Cristóbal, por ejemplo, algo que es bastante interesante, yo creo, por ejemplo, si ponemos todos los conflictos sociales que ha tenido Chile en el último año y medio, pensemos quizás hace 15 años atrás, muchos de estos conflictos a quienes hubiesen pedido muchos protagonistas acudir, habrían pedido a la Iglesia. Claro. En Chile, hace una década atrás, 2 décadas atrás, muchas veces a quienes se le pedía que fuera intermediario entre los poderes políticos, era la Iglesia, se le acudía. Y fíjense que en los últimos años y medio, la Iglesia como actor social, como ese mediador al que siempre se recurría, ha desaparecido. Bueno, es decir, la primera fue... Y Camila Vallejo fue la primera que dijo, y me acuerdo, fue bastante dura, y no hubo ninguna réplica de nadie. Es decir, la verdad que la Iglesia en todos estos conflictos estaba completamente... Bueno, el mismo Prej era parte de esa Iglesia que mediaba. Y eso te demuestra un poco socialmente, lo mermada que está en su imagen ante la sociedad. Solo agrego un punto más que... Lo más notable es que el celibato... Daniel, que te doy de inmediato la palabra, que quiero destacar algo que tú lo acabas de decir y que tiene que ver con el comunicado de prensa que emitió la familia de Patricio Vela, denunciante en este caso. Y ellos dicen, en el primer párrafo de este comunicado, dice: en memoria de Patricio Vela Montero, de lo que su vida significó en nosotros, hace casi 2 años, por diferentes hechos familiares, y sin duda alguna, conmovidos por el testimonio de las víctimas de Karadima. Tanto se habló que las víctimas de Karadima se habían tardado tanto en hablar, y que cuando hablaron ya el delito estaba prescrito, lo que había, de alguna manera, prohibido el hecho que él pagara en la cárcel. Pero sin embargo, y esto vaya el antecedente para aquellos que quizás han guardado silencio, sin embargo, denunciar siempre ayuda. Esa denuncia de Karadima gatilló que esta gente se reuniera, conversara y saliera a la luz. Otra cosa que quizás de otra manera habría quedado oculta para siempre. Por eso es tan relevante lo que hicieron los acusadores de Karadima en su momento. Daniel. No, yo lo primero que se me viene a la cabeza es saludar a la jerarquía eclesiástica por el viraje. Yo entiendo que hay que hacer un reconocimiento. Esto hace 15 años se hubiera ocultado, hubieran cambiado a los curas de domicilio. Y yo creo que aquí hay que primero hacer ese reconocimiento y decir, mira, qué bien.
se está actualizando la idea. 15 años, ¿eh? Ahora, claro. Sí, puede ser hasta hace 10, ¿no? Ahora, lo que para mí es relevante que hay que denotar, a mí siempre me gusta analizar el tema también desde la perspectiva exactamente humana. El tema de la religión para mí es un tema por el cual he transitado en diversas etapas de mi vida con una óptica distinta, pero decir hoy día, por ejemplo, que es notable que el celibato se haya impuesto por razones económicas y que hoy día se termine de discutir también por razones económicas, es fuerte, porque el celibato fue impuesto en 1054 en el cisma de la Iglesia, cuando una parte de la Iglesia, cuando la Iglesia tomaba las decisiones políticas en los concilios vaticanos, cuando todavía no existía la infalibilidad del Papa, y una mitad de la Iglesia quería atacar Medio Oriente para liberar los lugares sagrados, entre comillas, del Islam, y los cristianos que estaban bajo el dominio del Islam decían, no, ¿para qué los vamos a atacar si no tenemos problemas? Nosotros que vivimos bajo el dominio del Islam. Se divide, como no había mayoría, dicen, no, ahora se acabó el cisma de la Iglesia y vamos a tomar las decisiones con la infalibilidad del Papa, se crea esa figura, y vamos a poner el celibato porque ya no tenemos plata para seguir manteniendo, para dejársela a una mujer ya no es hijo. No, para seguir manteniendo a las familias de los curas. Y por eso es la Iglesia de Occidente la que se aferra al celibato, y todas las iglesias de Oriente, la Iglesia ortodoxa, el judaísmo, el Islam, ninguna lo considera. Entonces, que hoy día, precisamente lo que tú planteas, que estén quebrando algunas iglesias y que esto vaya a llevar precisamente a esta perspectiva política de decir, mira, tenemos que poner el celibato o la discusión del celibato, hacia la cual han estado cerrados durante tantos años, al final del camino. Bueno, a mí me parece un círculo notable. La puso de un modo muy elegante porque trajo a los anglicanos de nuevo. ¿Sí? Y es obvio que a la larga eso va a generar una discusión, que va a decir, ¿por qué estos tipos vienen a la reunión con su señora, ¿ya? Y yo no puedo, digamos, o sea, es natural, digamos, que uno se cuestione, digamos. Tenemos que estar mirando ahora, un momento, démosle una vueltacita a Twitter. No quiero que quede planteado siquiera de que la pedofilia es, entre comillas, consecuencia, claro, porque no tiene nada que ver, pero que puede ser una variable, puede ser. Dice Flavio Antonio, la Iglesia es un estamento debilitado pero latente, se fortalecerá cuando dejen el celibato. Claudio Acevedo dice, ¿de qué giro me hablan? El año pasado ustedes tuvieron una madre cuyo caso lo acallaban. Es muy cierto, a lo que se refiere Claudio es a lo que conversamos el año pasado con el caso del sacerdote filipino en el liceo alemán de Chicureo, donde la comunidad también decía, por favor, esto mantengámoslo así, más bien calladito. Claudio Sanz se llama la madre que estuvo con nosotros, porque puede perjudicar la reputación del colegio, y además la congregación, en vez de ayudar en la investigación, ocultó deliberadamente a ese sacerdote. Pero hay un giro en la jerarquía eclesiástica. Aquí dice que estamos siempre 20 años. María Elena Yamet dice, los curas se amparan en la iglesia para cometer los delitos. Dice Armando Gili, la iglesia es santa y pecadora, santa formada por Jesús y pecadora porque van hombres. Dice María Antonia, interesante el debate, me parece que en Chile nunca habrá cárcel para estos pedófilos. Por acá. José 318 dice, durante 5 años no podrá oficiar misa y después arránquense cabros. Nunca nadie pensó que la frase de dejar que los niños vengan a mí iba a terminar de ser tan sí. Luis Godoy dice, viendo el panel sin lucro, ¿alguno de ustedes es católico? ¿Alguno de los aquí presentes es católico? Ninguno. Yo fui católico hasta que vi la luz. Sí, roja. Bueno, perfecto. Estamos en la misma situación. Y Lorenzo... No fui roja la que vi yo. Lorenzo dice, a la iglesia muchas veces le faltan pantalones, de a poco se los está poniendo, y pone entre paréntesis los pantalones. O sea, de hecho yo fui chonstatiano, lo quiero decir. ¿Fuiste serio? Fui chonstatiano. ¿No te puedo creer? Sí, estuve... ¿Hasta qué edad? ¿Fuiste discípulo de Cast? No entramos en detalle. ¿Para qué? Hasta hace... Oye, mira, aquí hay muy amigo de los hermanos Cast.